Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Yo me llamo Rodrigo Pérez, me dicen o me conocen mejor como Roy Pérez. Soy el escritor del libro El marketing del amor y el amor en redes sociales. Soy mexicano, tengo 36 años y el día de hoy te quiero compartir un poquito todo lo que el Señor me ha dado la bendición de aprender, pero sobre todo de cómo Él ha transformado mi vida. Eh, Toda la vida he sido creyente, he sido católico, tengo una familia que me enseñaron la fe desde chico. Siempre vi a mi mamá, sobre todo a ella, rezar el rosario todos los días. Y bueno, a los 17, 18 años tengo una crisis de fe por algo que me sucede, que por cuestiones también de tiempo no quiero alargarme, pero hubo un punto crucial donde me cuestioné si realmente Dios existía o si Dios realmente estaba conmigo, ¿no? Después pasó el tiempo y pues yo empecé a vivir una vida de acuerdo a como el mundo nos enseña. Que una parte de mí sabía que tener una vida sexual ordenada era bueno, era lo correcto, porque me lo habían enseñado así en la fe, pero de alguna manera pues no vivía así. O sea, aunque sabía que era como el camino correcto, tuve una vida sexual activa por varios años, incluso llegué a consumir pornografía. Y pues esto me llevó a tener como un vacío, que más que tenerlo, o sea, antes ya lo tenía. Creo que todo el mundo tenemos este anhelo, este vacío de crear algo más, ¿no? De saciar esa sed, de buscar ser felices, ¿no? Y el tema fue que estaba buscando esa felicidad a través de los medios y de las situaciones y de las acciones equivocadas. Estaba queriendo quitarme la sed tomando agua de mar. Y pues, ¿qué pasa? Que conforme más tomaba esta agua de mar, pues más sed me daba. Y entonces por eso fue que caí no nada más en esta vida sexual activa, sino también en una adicción a la pornografía. Así fue por unos años hasta que un día eh, llega el punto donde conozco la teología. Para este punto, y se me olvida comentar, después de estar viviendo así y de tratar de dejar esos vicios, de dejar ese tipo de vida, eh, escribo precisamente este libro, El marketing del amor, que fue mi primer libro, en donde busco explicar a través de principios de marketing, de mercadeo, algunos conceptos de desarrollo humano, porque me di cuenta, por ejemplo, en la universidad que mientras estudiaba mercadotecnia, que podías aplicar algunos conceptos de la mercadotecnia al desarrollo humano. Por eso es que escribí este libro y empecé a dar conferencias con el fin de promocionarlo. Pero desde la primera conferencia conecté con algo que había dentro de mí que no sabía que estaba ahí, que era, encontré mi propósito de vida, que más que pararme en un escenario y hablar ante un público era el poder compartir información, conceptos que pudieran despertar esperanza en las personas. Esperando en que en la vida, en que sí se puede mejorar, en que sí se puede tener una mejor vida, en que sí podemos ser felices. Y desde ese día supe que con o sin libros publicados yo tenía que hacer eso. Y de ahí empecé un camino de compartir, de seguir haciendo las conferencias, escribir después mi segundo libro. Pero justo en este proceso me topo con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Me invita una amiga muy querida a dar bueno, a vivir un campamento acá en México, en Valle de Bravo, que en ese tiempo lo hacían ahí cerca, como a una hora de la capital de Ciudad de México. Y esta semana me cambió la vida. Y justo recuerdo que mi amiga me decía, que tienes que vivirlo. Y yo le decía, pero como típico de que te dicen todo el mundo de cuando sale de un retiro, no, es que no te puedo contar, tienes que vivir. Y yo, bueno, yo odiaba ese tipo de respuestas, pero bueno, me insistió tanto, fue casi un año que me insistió que fuera, que dije, bueno, por algo me estoy diciendo así de bueno, ha de ser, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Y fui. Y efectivamente me cambió la vida. Porque justo esta teología del cuerpo de San Juan Pablo II me vino a explicar cosas que yo ya de alguna manera intuía o sabía en mi corazón, pero que
no tenía el nombre, no tenía un orden para entender todo esto que mi corazón ya intuía. Es como cuando ves un rompecabezas, un puzzle, como le dicen que en España, puzzle, que tienes la caja con la imagen que tienes que formar y adentro vienen las piezas, ¿no? Bueno, pues era como si yo tuviera las piezas, pero no tuviera la imagen. Entonces, más o menos algunas lograba embonarlas y otras no sabía de qué trataba. Entonces, llegó la teología del cuerpo como esta imagen de la caja, decirme, mira, esto es lo que tienes que armar con las piezas que hay en tu corazón. Y entonces me hizo tanto sentido, incluso algunas cosas que me hicieron tan obvias, pero que antes de tener esta imagen, pues no era tan obvio. Entonces, esto fue lo que fue determinante para tomar la decisión de vivir la castidad. Que mucha gente, quiero aclarar esto, mucha gente piensa que la castidad es pensar que el sexo es malo o que las relaciones sexuales son para tener hijos. Cuando la castidad es muchísimo más que eso, y que de hecho, más que eso es vivir tu sexualidad orientada al amor verdadero. ¿Sí? No es reprimir, no es aguantarte tu sexualidad, sino al contrario, vivirla de forma plena, ordenada y orientada al amor. Es decir, que tu sexualidad esté al servicio del amor verdadero, para que puedas, a través de ella, amar plenamente a esa persona que amas, a tu pareja. Pero hoy en día, yo estaba, bueno, en ese momento, y hoy en día el mundo nos dice que hay que poner el amor al servicio del sexo. ¿Y qué crees? Así no funciona. Así no llena el amor, porque no es amor. De alguna manera, esta fórmula, al cambiar el orden, al vivir la sexualidad de forma desordenada, pues no llena. No llena y al contrario trae muchos problemas sociales, muchos problemas espirituales, muchos problemas incluso que hacen o te impiden alcanzar la felicidad. Entonces, me di cuenta de todo esto, gracias a Dios, y ahí fue cuando dije, a partir de hoy voy a tratar de vivir la castidad. Empiezo a vivir una segunda virginidad que a lo mejor este concepto te puede hacer ruido, dices, una segunda virginidad. Sí, la virginidad más que una característica física es una característica de aquí y de acá, porque es cruzar una barrera donde entregas tu cuerpo y tu alma y todo lo que eres. No puedes separar tu cuerpo y tu corazón y tu mente, como mucha gente cree o dice, asegura que lo logra hacer y que por eso se acuestan con una persona hoy y mañana con otra y pasado con otra. Y esto incluso te lo puede constatar cualquier psicólogo. La evidencia de esto es que una persona que lamentablemente haya sido abusada sexualmente, pues puede tardar años, décadas en sanar eso, a pesar de que solamente fue, si lo vemos crudamente, fue solamente una agresión física. Pero ¿por qué una agresión física puede marcar el alma de una persona? Bueno, pues porque no podemos separar el alma del cuerpo. Porque somos una sola cosa. Porque en el momento en que tú entregas tu cuerpo, entregas todo lo que eres. Entregas tu alma. Y esa es una de las mentiras que el mundo me hizo creer a mí. Y gracias a la teología del cuerpo entendí esto. Entendí que soy una sola cosa, que si amo mi cuerpo, estoy amando mi mente, mi alma, mi espíritu, y si amo mi espíritu, también estoy cuidando de mi cuerpo. Entonces, decidí decir sí a esta segunda virginidad, de volver a empezar a esta segunda virginidad de aquí adentro, y sobre todo recordando que Jesús, que Dios dice en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Y no lo dicen en sentido metafórico, lo dice en un sentido literal. Y fue cuando le decidí entregar bien, ahora sí que con todo, con seriedad, con compromiso mi corazón, y decirle, vuélvelo a ser nuevo. Porque me di cuenta también que al haber vivido una vida desordenada, sexualmente hablando, eso causa heridas. Porque es como juntar o pegar el corazón con otro corazón, con pegamento industrial. ¿Qué pasa al separarlo? Se desgarra. Y yo me había unido a muchísimas a otras parejas, ¿no? A otras personas, otras mujeres que en el momento yo había creído que era por amor. Y que es una de las grandes trampas del corazón, ¿no? Y que esta cultura que hoy nos dice que lo que tú sientas está bien.
cuando eso lo único que hace es que corres el riesgo de que confundas el enamoramiento con amor. Sí, el amor tiene que inspirar algo bonito. Es como, pero no es lo mismo el sentimiento que el amor. Que el amor es una decisión. Es un elegir lo mejor para la otra persona. Independientemente de si a ti te conviene ese estado beneficioso para la otra persona o no. Creer que el amor es un sentimiento es como pensar que el fuego y el calor son lo mismo. Cuando en realidad el fuego genera calor. Es una consecuencia de que existe el fuego, pero no son lo mismo. Lo mismo pasa con el amor. Cuando realmente te amo, se siente bien en el corazón, porque estamos diseñados para amar. Así como un pez cuando lo avientas al agua y empieza a nadar sin que nadie le diga cómo hacerlo, de forma automática, o incluso tú en este momento que estás respirando, ni siquiera estás consciente que lo estás haciendo y te nace hacerlo, porque estás diseñado para respirar. Lo mismo pasa con nuestro corazón, está diseñado para amar. Por eso cuando lo hacemos, se siente tan bien. Por eso cuando amamos, se siente correcto. Pero el sentirse correcto es una consecuencia. El amor brota de la libertad, de elegir lo mejor para el otro. Y entendí esto, gracias a Dios, gracias a esta inspiración que el Espíritu Santo le dio a San Juan Pablo II. Y decidí empezar de nuevo. Decidí que a partir de ese momento yo ya no iba a decidir qué era bueno y qué era malo. Iba a dejar que Jesús decidiera eso. Entonces empecé a seguirlo más de cerca. Y quiero aclarar algo, ¿no? Esto no significa que ya en automático mis problemas, mis adicciones, mis plaquetas hayan desaparecido. Todo fue un proceso. Fue un proceso. Y sigue siendo un proceso. Porque sigo cayendo, sigo pecando, sigo equivocándome, sigo siendo egoísta. Pero es un proceso donde Dios, puedo ver hacia atrás y puedo ver cómo Él ha ido purificando mi alma, me ha ido transformando, ha sido paciente con mis errores, pero aún así me ha seguido moldeando. Eso es lo más bonito de esto, que me hizo entender que no importa cuántas veces haya caído, mientras yo no me canse de regresar a Él, Él no se cansa de perdonar. Y eso es lo más esperanzador que pude entender, que soy hijo amado de Él y que ese ser hijo amado del Padre nadie me lo puede quitar, porque Cristo me alcanzó esa gracia en la cruz. Y en el bautismo es un sello para toda la eternidad. Ahora, que yo quiera vivir como hijo o que yo quiera aceptar esta adopción filial que Dios me concede, bueno, es otra cosa. Pero su gracia ya está, su mano siempre está tendida. Y eso es muy esperanzador, sobre todo porque soy tan errático, me equivoco tan seguido, peco tan seguido, que me da mucha esperanza. Y así comenzó mi viaje de querer seguir de cerca, no nada más haciendo el bien o tratando de hacer el bien lo mejor que podía, sino tratando de vivir mi sexualidad de forma ordenada. Y fue un proceso difícil, ha sido un proceso difícil, pero que justo en esa dificultad es donde puedo ver que Dios me sacó de mi zona de confort. Y que así como cuando vas al gimnasio y quieres aumentar los músculos, hacerlos más fuertes, necesitas cargar peso que apenas puedas cargar. Lo mismo pasa con esto. Dios a veces te permite estas situaciones que te forzan a que te tengas que esforzar para que realmente se ensanche tu corazón y puedas empezar a amar desde Dios, desde Cristo y con su amor. Entonces, fue un proceso de acercamiento, fue un proceso de sanación, sobre todo. Un proceso donde el Señor me permitió ir en otros momentos a retiros de sanación emocional, psicoespiritual, porque también ahí es bien bonito ver cómo al ser cuerpo, mente y espíritu, pues Dios también sana las heridas con herramientas espirituales, pero también desde la psicología, ¿no? Entonces, un proceso que después me llevó a entender justamente también en la teología del cuerpo que todos tenemos un propósito de vida, una vocación, un llamado. Bueno,
El llamado universal de todos es al amor. Dios nos invita a todos a que amemos. Pero ¿de qué manera quiere que tú ames o que yo ame? Ahí es donde va cambiando, dependiendo del caso. Pero lo que supe a partir de la teología del cuerpo es que Dios me creó, me pensó y se alegró. Y se alegró porque vio una imagen de mí, de qué podía llegar a ser si yo decidía vivir en el amor y en su voluntad. Y se alegró tanto que me llamó la existencia. Entonces yo dije, oye, bueno, pues yo quiero saber, si Dios me creó con un propósito, yo quiero saber cuál es ese propósito. Porque si yo digo este propósito, no hay forma que me equivoque. Porque ese propósito lo dictó el que es todo perfecto, todo poderoso y todo, y que es todo amor para mí. Quiere mi felicidad, que para eso me creó. Entonces, empecé un proceso de discernimiento. A la par de que yo había venido de una serie de relaciones, iba saltando de relación en relación, que fracasaba y fracasaba hasta que dije, a ver, algo estoy haciendo mal, no sé qué sea, pero voy a darme un tiempo para mí. Me voy a dar un año. Y fue entonces cuando en ese año voy al campamento de teología del cuerpo y después me doy otro año para discernir. Dije o pensé, si quiero discernir realmente qué quiere Dios para mí, pues tengo que estar solo. Porque a lo mejor Dios me está llamando, no sé, al sacerdote, pero si estoy enamorado de una mujer, va a ser muy difícil poder ver ese camino. Porque desprenderte de alguien que amas o quieres. Pues, entonces decidí darme este tiempo, que luego se extendió a otro año. Y otro año, hasta que finalmente me doy la oportunidad. Que más que darme la oportunidad, Dios me dio la gracia de abrirle la puerta de par en par y decir, ok, voy a discernir bien. Y entré al noviciado de los Legionarios de Cristo en Monterrey, Nuevo León, acá en México. Que para los que no saben, el noviciado es son los primeros 2 años de formación del seminario. Y estos 2 años, por lo general, suelen ser orientados o enfocados a discernir si efectivamente Dios te está llamando a la vida consagrada, a la vida sacerdotal en este caso, o si tu camino es por otro lado. Me puse la sotana y recuerdo que en este proceso, el día que me entregaron la sotana, yo iba rumbo a mi habitación, como impactado, porque veía la sotana que era mía en mis manos, y decía, ¿qué estoy haciendo? Para esto, déjame te comento que yo ya tenía mis proyectos de marketing, había arrancado una agencia, seguía con los libros, estaba escribiendo el segundo libro y seguía con las conferencias y demás. Me estaba yendo muy bien la vida, pero sentía que algo faltaba. Por eso también eso fue algo que me ayudó a tomar la decisión de decir, bueno, me largo por Cristo para ver qué es lo que Él quiere de mí. Porque traía una inquietud en mi corazón, como una espina, que sabía que si no iba al noviciado a vivir este proceso, me iban a carcomer y a estar molestando a esa astilla toda la vida. Y no quería eso. Quería tener paz en el corazón. Certeza de que era lo que Dios quería para mí. Por eso también fue que decidí entrar al noviciado. Y en ese noviciado estuve 9 meses. 9 meses donde casualmente son 9 y me gusta pensar que fueron 9 porque Dios me volvió a gestar, me volvió a crear ahí adentro. Y fue una experiencia hermosísima y a la vez fue la más dura, la más difícil que he vivido en mi vida. ¿Por qué? Porque pueden como comulgar estas dos ideas, ¿no? O ser las dos al mismo tiempo, porque fue donde me encontré más cercanamente al amor de Dios, donde lo experimenté con más intensidad, donde me solté y me desprendí de todo para seguirlo. Pero también el desprenderme de todas mis seguridades, de todo lo que yo creía que me daba valor como persona, como ser humano, duele. Duele y te hace sentir vulnerable, y te hace sentir débil, y te hace sentir que no vales. Yo traía colgando de alguna forma en mi corazón, como si fueran joyas o alhajas o marca de ropa, todos mis logros profesionales. Tenía la agencia o que había logrado una agencia y que había publicado un libro y que estaba dando conferencias por todo México y luego también ya en Estados Unidos y demás. Entonces, sentía que esto era lo que me daba valor y
Y al llegar al noviciado, de una manera espiritual, Dios me dijo, quítate todo eso, desnuda todo eso, porque eso no eres. Tú no eres lo que haces, tú no eres lo que piensas, tú no eres tus errores, tus defectos, ni tampoco tus aciertos, eres mucho más que eso. Todo eso forma parte de ti, sí, pero no te define. Y entonces al quitarme todo eso, el Señor de mi corazón me permitió ver mis heridas, mis miserias, mis defectos, mi forma de pensar egoísta en algunas cosas. Y es como si me hubiera visto a mí mismo con heridas y como con un chapopote, como con brea negra y apestosa. Y fue como si estuviera desnudo, sucio, y Jesús llegara a mí y me abrazara así. Y yo le dije, espérame, no me abrazas así, estoy sucio, huelo mal. Eh, y él me dijera, no importa, así te amo, así te quiero. Y me hizo darme cuenta que nada de lo que pueda hacer bueno puede aumentar tan siquiera un poco lo mucho que Dios ya me ama. O sea, no hay nada que puedas hacer que pueda hacer que Dios te ame más. Ni puedes hacer algo que pueda hacer que Dios te ame menos. Y esto no significa que hagamos las paces con nuestro pecado, por ejemplo, ¿no? Significa que Dios entiende que nuestro corazón está roto y que necesita redención. Que la redención que Cristo nos alcanzó en la cruz también me di cuenta que también es sinónimo de reparación. Nuestra alma y nuestro cuerpo por el pecado original se perdieron comunicación. Por eso es que de repente queremos hacer cosas que sabemos que están mal y aún así el cuerpo nos tiende como a una actitud, pero en el fondo sabemos que está mal y aún así lo hacemos. Por eso caemos en el pecado. Y justo esta reparación, esta redención, hace que se vuelvan a poner de acuerdo la libertad, la voluntad y el corazón y el cuerpo. Entonces, entender esto fue doloroso porque me hizo tenerme que aceptar, tener que ver lo que no me gustaba de mí y abrazarlo. Pero fue mucho más fácil hacer esto sabiendo que el primero que me abrazaba era Cristo. Entonces, cuando alguien te pone un punto de referencia para amarte, es mucho más fácil amar a ti mismo. Vaya, no por nada, incluso los psicólogos dicen, ¿no?, que el autoestima que una persona tiene es el resultado del amor que recibió y que se sintió amado por el amor que le dieron sus papás de niño. ¿Por qué? Porque justo ellos te ponen el punto de referencia del amor que mereces. Entonces, de alguna manera pasó esto con Dios, con el Isaac. Me permitió ver su ejemplo y de cómo me ama, y entonces fue más fácil aceptarme. Y de ahí decir, ok, soy esto, pero puedo llegar a ser esto otro. Porque Dios, así como tengo miserias y errores y pecados, también Dios puso virtudes y cosas buenas en mi corazón. Entonces, pues cuando entendí que Dios de alguna manera me había llevado en el noviciado como si fuera el taller mecánico, ¿no?, a prepararme. Y a ver, quiero aclarar algo también, ¿no? Mi proceso de discernimiento me llevó al noviciado. A lo mejor en tu caso, si estás viviendo algo similar, no tienes que ir a un noviciado. O sea, no necesariamente, al menos, cada historia Dios tiene una historia personal contigo. Si tú sientes que tienes que ir al noviciado o sientes que te está llamando Dios, no le tengas miedo de ir. Porque el primero y el más interesado en que tú seas feliz es Dios. Incluso Dios está más interesado que tú seas feliz que tú mismo. Entonces no le tengas miedo a abrirle el corazón de par en par a Dios y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú quieras. Venga. No le tengas miedo. Es lo más natural porque, o al menos creo que es lo más natural porque en el momento que le entregas el control a Dios, pues, te sientes que tú no tienes control en tu vida y eso da miedo porque los resultados sientes que no van a depender de ti. Y te voy a decir algo, eso es bueno. Eso es bueno, al menos
lo entendí después. Qué bueno que los resultados no dependían de mí, porque si hubieran dependido de mí, me hubiera ido por un camino totalmente equivocado y totalmente diferente. Entonces, después de 9 meses, estuve ahí, que vi un testimonio tremendo en 5 sacerdotes que estaban ahí, que nos enseñaron, que convivieron con nosotros, que nos guiaron. Le tomé mucho respeto, mucho amor a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, y sobre todo a la Eucaristía. Me di cuenta que este Jesús es algo totalmente distinto, que no hay otra religión que me pueda llevar a Dios como Él, sí, y que no es lo mismo creer en Buda que creer en Cristo, y lo digo con todo respeto a aquellos que crearon Buda, pero es que Buda no murió por mí, Mahoma no murió por mí, Zoroastro, Confucio, el que me pongas, nadie murió por mí, solo Cristo. Nadie era esperado, solo Jesús. Por las profecías del Antiguo Testamento, ya sabíamos que estábamos esperando al Mesías. ¿Sí? Nadie, ningún líder espiritual ha muerto por sus seguidores, solo Cristo. Nadie ha hecho lo que ha hecho Jesús. ¿Sí? Y sobre todo esta Eucaristía, este pan en el cual se queda Jesús todos los días, es algo totalmente revolucionario, porque es el Dios con nosotros, es el Dios que se queda, el Dios que viene a nuestro encuentro, el Dios que se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser como Dios. Y no hay comparación. Y me hizo entender que justamente esta entrega de Jesús en la Eucaristía eh, era lo que más es la esperanza de nosotros. Es el centro de nuestra vida como cristianos, como católicos. Porque al final, sin la Eucaristía, dejamos de ver a Jesús todos los días y de comulgar con Él. ¿Y qué se refiere esto? De comulgar, de vivir una comunión de amor con Él. ¿Qué es una comunión de amor? Cuando dos personas se relacionan en un amor perfecto. Es decir, que se entregan mutuamente de forma libre, total, fiel y fecunda. Libre porque el amor es libre. No puedes forzar a nadie a que te ama, ni siquiera tú te puedes forzar a ti mismo a amar a alguien. Es una elección. Total, porque nadie quiere un amor a medias. Imagínate que la persona que más ama te dijera, la persona que más amas tú te dijera, te amo un 85%. Ciertamente sonaría raro, ¿no? Y lo es porque tu corazón sabe que el amor o es todo o es nada. No te puedo casi amar. O te amo o no te amo. No hay más. Es fiel el amor. El amor es hacer equipo con otra persona. Es poder decir, lo que es importante para ti lo es para mí. Eso es la verdad, fidelidad. Y pensar en lo que a ti te puede lastimar, que yo pueda hacer y que a ti te puede lastimar, sabes que me evito. Eso es fidelidad. Fidelidad, el compromiso al corazón. Y es fecundo porque el amor verdadero da fruto. Fruto espiritual, primero que nada. Hace sentir vivo a la persona amada, la persona que está siendo amada. Y sobre todo, la inspira a ser mejor. Y por eso brotan los frutos que decía San Pablo en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Los frutos del Espíritu que son la paz, la alegría, la benevolencia, el dominio de sí mismo. Todos esos frutos que mencionan son respuesta cuando hay amor, cuando hay una comunión de amor. Entonces, entendí que justo Dios es un Dios que viene al encuentro de nosotros, ¿sí? Para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, para darnos esa vida que tanto pensó. Y todo esto tuve la gracia de entenderlo en el noviciado y de entender que soy hijo amado de Él y que valgo tanto como la persona más rica y más exitosa del mundo, como la persona más fracasada y más pobre. Que valgo tanto como
el hombre que vive debajo de un puente o algo igual que el hombre que vive en una mansión y que es el más rico del mundo. ¿Sí? Y que nada de lo que yo pueda hacer puede aumentar un gramo más, por así decirlo, o un peso más en mi valor. Porque valgo lo que Dios ha dicho que valgo. Y si soy su hijo, pues Dios mismo se clavó en una cruz por mí. Pues ese es el valor que Dios en su infinita sabiduría puso a mi vida, a nuestra vida. Valemos, de acuerdo a los criterios de Dios, la sangre de su Hijo. No porque lo merezcamos, por media misericordia, porque Él nos quiso hacer sus hijos. Y entendí que Dios no deja a nadie fuera, que no te excluye, no excluye al pecador, no excluye a los de otras religiones incluso. ¿Cómo puede ser esto posible? Sí. No excluye a nadie, ni a los ateos, ni a los agnósticos, ni a los budistas. No excluye a las personas con atracción al sexo, no excluye a los pecadores, ni a las prostitutas, ni a los delincuentes. No excluye a nadie, ni a los asesinos. Somos nosotros quienes elegimos o rechazamos o. Y ahí está el tema que mucha gente no ve. Que como si Dios es tan amoroso y dice que nos ama, nos puede decirnos que si no lo amamos, nos vamos a ir al infierno y nos vamos a sufrir. Que eso no es amor. Y así no es como piensa Dios. Dios te dice, te amo tanto que quiero tu amor libremente. Quiero que tú elijas amar. Y si no eliges amarme, lo voy a respetar. Pero toda decisión libre tiene consecuencias. Pueden ser buenas o favorables, pueden ser malas o desfavorables. Si yo elijo respirar debajo del agua o querer respirar debajo del agua, me voy a ahogar. Porque estoy diseñado para respirar oxígeno, no agua. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios nos creó para vivir en Él, en su amor. Y en el momento en que decimos no al amor de Dios, es como si el pez dijera no quiero el agua y saltara fuera del agua. ¿Qué le va a pasar a este pez? Se va a asfixiar, va a morir. ¿Por qué? Está diseñado. ¿Y por qué Dios quiso diseñarnos para vivir en su amor? Porque su amor es lo mejor que nos puede hacer. Porque Dios es la perfección, es toda belleza, es toda bondad, es toda verdad, es toda felicidad. Y Dios, al pensar en que quería darnos lo mejor, se dio cuenta que lo mejor era el sí mismo, porque Él es Dios, y por la misma naturaleza y definición de lo que es Dios, pues Él es todo lo que es bueno, bello y verdadero y perfecto. Entonces Dios quería eso para nosotros. Dios quiere eso para ti. Y lo único que te pide es, toma mi mano y deja que yo te guíe hacia lo que es bueno, bello y verdadero. ¿Por qué deja que yo te guíe? Porque tú, por el pecado original, quedaste, tu software, tu programa interior quedó averiado. Las instrucciones del amor las tenías puestas en tu corazón porque yo las puse ahí. Pero entró el virus del pecado y borró las instrucciones. Lo único que quedó en tu corazón es el amor. Busca el amor. El problema es que no sabemos qué es el amor. Por eso hay tantas definiciones hoy en día como personas. Por eso hay personas que lo buscan de mil formas que terminan confundidos más en esa búsqueda por el amor y la verdad. Por eso vino Jesús a enseñarnos lo que es verdadero, lo que es el amor, cómo se debe vivir el amor. No de acuerdo a nuestros estándares, de acuerdo a los de Dios. Porque, ojo, algo que me encantó entender en la teología del cuerpo y sobre todo en el noviciado fue que Dios nos creó no para amar solamente o para amar humanamente. Nos creó para amar como Dios ama. Y esto es bien difícil de entender porque somos humanos. ¿Cómo puedo yo, con mis capacidades limitadas y humanas, amar como Dios ama? Tiene razón, no podemos. En un inicio podíamos, pero el pecado original nos borró el software
generó esta ruptura entre el alma y el cuerpo, y entonces eso nos impide amar de forma perfecta. Por eso Jesús vino en la cruz, salvarnos, redimirnos, y envió su Santo Espíritu a nosotros, para que el Espíritu de Dios, que es el amor perfecto en mayúsculas, venga a completar esas instrucciones que el pecado original borró de nuestro corazón, y entonces nos permita empezar a amar nuevamente de forma perfecta como Él ama. Yo no puedo tener una comunión de amor con un perro, por ejemplo, con una mascota. Seguramente quiero mucho a mi perrito, pero la conexión que yo puedo lograr con un ser humano jamás voy a tener con un animal. ¿Por qué? Porque un ser humano es consciente de sí mismo, sabe que es un ser humano y que yo soy otro ser humano, y tiene la misma capacidad de amar que yo. Los perritos, los animales, pueden experimentar emociones, puede tenerte un cariño de alguna manera, sí, pero el amor profundo, como lo podemos experimentar nosotros, no pueden los animales. Por eso jamás vamos a poder tener una comunión de personas o ser una comunión de personas con un animal. Pero entonces, esto significa que si Dios nos creó para vivir en su amor es porque nos dio la capacidad para amar como Él ama, aunque nosotros seamos criaturas y Él sea Dios. Esto es lo más esperanzador que he escuchado. Y entonces me di cuenta que lo único que tengo que tratar de sacar de mi corazón es amor. Y ojo, amor no es darte por tu lado. Si yo veo que vas rumbo a un precipicio, te tengo que decir, oye, vas a caerte. Aguas, cuidado. Sí. Aunque eso a lo mejor implique que te confronte con ese camino, que a lo mejor tú estás enamorado de ese camino y piensas que por ahí es el camino correcto. Bueno, pero te tengo que decir lo que yo veo desde acá. Oye, veo que estás haciendo por el camino. Aunque muchas personas hoy en día, al decirles eso, piensan que los odias, o que les deseas el mal, cuando en realidad les estás deseando el bien, porque ya has probado lo que el mundo te ha ofrecido como felicidad y no da felicidad. Eso es lo que aprendí. Y por eso es que cuando regresé del noviciado, me di cuenta que la agencia, todos mis proyectos profesionales no terminaban de llenarme porque no lo estaba viviendo para Dios. No estaba viviendo mi vida para Dios, sino para mí. Fue entonces que decido. Y otra cosa. En el noviciado, me acuerdo perfecto, el 8 de septiembre del 2017, estaba frente al Santísimo en el noviciado. En la mañana, eran cerca como de las 9 de la mañana más. Y escuché que Dios me dijo en mi corazón, yo no te quiero apóstol, yo no te quiero sacerdote, te quiero profeta. ¿Qué diferencia hay? El apóstol es un sacerdote, un seguidor tiempo completo de Jesús. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios y que busca edificar a la comunidad. Entonces me dijo el Señor, ve y habla, da testimonio de todo lo que viste aquí. Edifica, ruge como un león, habla la verdad. Y entonces salí y eso empecé a hacer. Y es impresionante cómo empezaron a buscarme para dar conferencias, empecé a hablar en redes sociales más, empecé a hacer talleres, incluso durante la pandemia. ¿Por qué? Porque al final una conferencia es solamente un canal de comunicación, pero puedes mandar un mensaje de muchas formas, puedes hablar de muchas formas. Con un libro, con una conferencia, con una nota de voz, con un mensaje de texto. Y empecé a hacer eso. Y volví a abrir mi agencia, pero ahora con este enfoque. Este trabajo es para darle gloria a Dios. Y la gente que sea parte de esta agencia va a hacer, vamos a tratar que esas personas vean a Dios en su trabajo. Y vamos a enfocarnos en cuidar a la gente que trabaja con nosotros. No nada más a los clientes, también a la gente. ¿Por qué? Porque al final de eso se trata. Porque el día que esté en mi lecho de muerte, no voy a pensar, ay, debí de haber hecho una factura más, debí de haber buscado un cliente más. Me voy a acordar de cuánto amor puse en mi vida, cuánto amor dejé en el corazón de las personas.
a cuánta gente llevé a Dios o traté de llevar a Dios, no tanto de hablándoles con la Biblia en la mano, sino hablándoles con la Biblia en mis acciones. Como bien decía San Francisco de Asís, ¿no? Hay que hablar, hay que predicar el Evangelio, pero cuando sea necesario, usar las palabras. ¿Por qué? Porque la primera evangelización que tenemos que hacer es con nuestras acciones. Que lo vean en nuestra vida, que te vean y que digan, ¿qué tienes? Algo tienes en tu vida que te veo feliz, que te veo pleno, que te veo con paz. Yo quiero eso. ¿Cómo lo hiciste? Y entonces ahí sí les hablas de aquel que te rescató y que te hizo nuevo. Y justo a partir de que hice todo esto, empezó a cambiar mi vida para bien. Y también en el noviciado me di cuenta que tenía heridas emocionales con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, que los adoro y han sido la mejor familia del mundo, pero bueno, como todas las familias, buenas, malas, regulares, en todos tenemos heridas. Y Dios me sacó también de mi entorno familiar, por eso me llevó al noviciado para, entre otras cosas obviamente, pero también una de las razones fue para sacarme del entorno donde me habían lastimado, para poder ver desde fuera enseguida, desde lejos. Y entendí también que tenía problemas con mi papá, heridas no resueltas con mi papá, y el Señor me dio 5 papás espirituales, esos sacerdotes que me guiaron en esos meses que estuve. Tenía broncas con mi mamá y Dios me permitió adoptar oficialmente, que ya era desde antes, pero oficialmente a María como mi madre, e hice la consagración a ella. De hecho, este anillo es de mi consagración. Tenía heridas que tenían que ver con mi hermano y me dio 41 hermanos el Señor para que sanara eso. Entonces, me di cuenta al final que Dios va moviendo todo de una forma tan sutil, pero tan perfecta. Cuando volteas atrás y ya puedes ver bien la imagen completa, entiendes que Dios nunca te dejó. Que no lo hayas sentido o experimentado una emoción o sensación espiritual, bueno, no significa que no esté ahí. Y me di cuenta también que Dios quería que me casara, formar una familia. Y que de hecho todos los días en el iniciado le entregaba eso: Señor, te entrego este anhelo que tengo de casarme. ¿Quieres que sea padre? Pues quítame esto porque yo no quiero, yo no quiero ser un padrecito que está anhelando ya de padrecito que no se case a alguien y diga, ay, qué bonito hubiera sido que casar. No, yo no quiero eso. Pero si quieres que seas sacerdote, quítame este anhelo. Y que el anhelo de ser padre sea más grande que cualquier cosa. Y todos los días hacía eso y como que se me quitaba las ganas y tarde o temprano volvían a emerger, hasta que me di cuenta, que el anhelo más profundo en tu corazón, que pesa más, pues es eso. Y en el momento en que se lo entregué a Dios, ese anhelo, Él me lo regresó. En el momento en que ya dije, ok, ya, renuncio a esto, me lo regresó. Y no entendí por qué. Y justo era porque Dios quería que nada estuviera por encima de Él en mi corazón. Entendí que hay una especie de trono en mi corazón. Todos tenemos este trono, todos. Lo que pongas en ese trono es tu Dios. ¿Te gusta o no? Y cuando pones en este trono algo que no es Dios, se convierte en un ídolo. Así como el becerro de oro de los tiempos de Moisés era un ídolo. Bueno, sí, nosotros a veces hacemos nuestros propios ídolos. Una persona que tiene alcoholismo, por ejemplo, ha puesto en ese trono de su corazón el alcohol. Por eso es el que rige su vida. Una persona que quiere casarse, como en mi caso, que me quería casar y todo, pero que era también desde una especie de miedo a quedarme solo, pues entonces, ¿qué pasa? Que la imagen de casarme, de una pareja y todo, estaba en el trono que le correspondía a Dios. Entonces, lo que Dios quería de alguna manera era que yo renunciara a eso, y yo daba la cara de ese pedestal, de ese trono. En el momento en que trabajé, le dije, Señor, tú diriges mi vida, me quieres aquí me quedo. Entonces el Señor me dijo, ok, ya, listo. Eso es lo que quería de ti. ¿Cómo? Sí. Porque entendí que Dios quiere que nos sometamos a Él en el amor, por amor,
para hacernos libres de todo lo que hay en el mundo. Porque hay tantas cosas atractivas en el mundo y nuestro corazón tiene tanta sed a veces que es muy fácil poner en ese trono de nuestro corazón cosas o personas o situaciones o éxitos que, como Dios, y se vuelve nuestro ídolo. Y eso era lo que quería el Señor. Quería que volverme libre. Por eso en el momento en que tú sigues a Dios, te haces libre de todo. Te haces libre. Y libre verdaderamente para amar, para ser feliz, para seguirlo sin dudas o sin miedos y no sabes cómo da paz. Entonces, salí de ahí con un corazón nuevo, renovado, volví a nacer, retomé las conferencias, pero ahora, y todo este camino del desarrollo personal que ya había empezado con el marketing del amor y demás, pero ahora entendí que no podía callarme esto, ni podía como dejarlo para mí. El Señor me había entregado un tesoro que tenía que compartir, sería egoísta si me lo hubiera quedado para mí. Y más cuando otros están buscando en mí. Entonces entendí que ahora ya no era nada más hablar de desarrollo personal, sino ahora era hablar de desarrollo personal de la mano de Jesús y de María, porque al final tú puedes tomar los mejores cursos de desarrollo personal, del mejor coach de vida que tú quieres, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has entendido tu identidad de hijo de Dios, si no has bajado esa verdad de aquí al corazón, nada de lo que hagas de desarrollo personal te va a hacer sentir completo. Va a faltar algo, siempre. ¿Y por qué? Porque al final, como bien decía San Agustín, desde el siglo IV, ¿no? Señor, nos has creado para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse. Nos creó para Él, para vivir ahí. Cuando ves el Génesis y ves que la historia de la creación de los 6 días, dice, y Dios dijo que haya luz, y hágase la luz, hubo luz. Y que Dios dijo, y hágase las criaturas del agua y las criaturas del cielo. Es hasta afuera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el entorno del pez es el agua, y el entorno del ave es el aire. Pero cuando creó al hombre, se volvió a ver a sí mismo. Y en esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque el lugar donde corresponde el hombre es Dios, es el amor de Dios. Hasta que no te vuelvas a conectar con Él, hasta que no lo pongas en ese trono a Dios en tu corazón, no vas a ser feliz. Porque, y no solo eso, lo mejor que te puede pasar es eso. Aunque el mundo te diga que aburrido. Porque muchas veces nos imaginamos el amor de Dios y una relación con Dios como llena de sufrimiento y de amargura y de lágrimas y de... No, no es así. Jesús no quiere que sufras. Él lo que quiere es que que tomes, como, no sé si es una expresión en otros países, pero decimos acá en México, que tomes al toro por los cuernos. Dios quiere que cuando vengan los problemas y las dificultades y el dolor, que el dolor es inevitable en esta vida, no le huyas, no le des la vuelta, sino que lo enfrentes de cara, con valentía y con esperanza, decir, pues bien, este dolor lo abrazo, lo uno a la cruz de Cristo, porque todo lo que has sufrido en esta vida, Jesús lo sufrió pensando en ti cuando estaba clavado en eso. De todos los seres humanos, de todos los tiempos. Por eso solamente alguien que no nada más fuera hombre, sino también Dios, podía lograr esa hazaña. Cristo transformó mi vida. María me guió hacia Él. María ha sido pieza clave y todo esto. Y gracias a Él conocí a mi esposa. Y que de hecho la conocí antes de ir al noviciado. Fuimos amigos, pero hasta que regresé al noviciado fue que
empezamos a hablar un poco más. Eh, y fue cuando me di cuenta que Dios me había dado también anunciado para preparar mi corazón. Y esto es bien importante porque a veces decimos, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me das aquello que tanto amo? Tal vez porque no estás listo para recibir esa bendición. No porque Dios no quiera, sino porque a lo mejor no tienes la capacidad para sostener esa bendición. Sí. Y me di cuenta que si yo hubiera empezado una relación con mi actual esposa antes de ir al noviciado, probablemente le hubiera regado, me hubiera equivocado, no hubiera funcionado la relación. ¿Por qué? Precisamente porque Dios tiene sus tiempos y va preparando tu corazón para eso. Entonces, hoy tengo 4 meses que me casé. Eh, Dios me ha bendecido con un amor extraordinario, con la mejor mujer del mundo. Eh, Hacemos equipo precioso, o sea, hermoso y algo bien bonito que me encanta y que me jacto en Cristo Jesús es que en nuestra boda mucha gente se nos acercó y nos dijo, jamás había estado en una boda hasta hoy, en una boda religiosa, o sea, que realmente el sacramento, o sea, lo vivieron conscientemente. Y es algo que tristemente cada vez pasa menos porque se vuelve más un trámite, ¿no? Tenemos que casarnos, es lo que toca y lo que sigue. Y es más como por un compromiso social. Pero Dios también, o sea, lo mismo, nos dio la gracia a Dani, a mi esposa y a mí de casarnos conscientes, de casarnos pensando en que el matrimonio es un camino para llegar al cielo, donde ambos nos vamos a ayudar para ver a Dios en esta vida y para verlo en la siguiente. Y de eso se trata, de llegar juntos al cielo. Y vamos a lo mismo, Dios me permitió vivir todo esto, lo que he vivido, tanto tropiezos como aciertos, como eh, errores e incluso pecados, me permitió que los viva fruto para que me dé cuenta que ahí no voy a encontrar lo que anhelo. Y hoy en día estoy muy feliz, yo creo que estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida. Me siento muy bendecido, soy muy bendecido. Y todo gracias a que el Señor me dio la gracia para abrirle la puerta y decirle, entra y sé tú quien dirija este barco. ¿Sí? Y te invito a ti, que me estás escuchando, a que lo hagas. Incluso dile, no sé cómo, ayúdame. Quiero que tú guíes mi vida, por favor, ayúdame. Y acércate poco a poco, empezando a rezar en casa, a hablar con Él, aunque sean 5 minutos, yendo a misa los domingos, escuchando su palabra, dejando que entre a tu corazón su palabra. Empieza por el Evangelio. No puedes amar a alguien si no conoces a esa persona. Lo mismo pasa con Jesús, no lo puedes amar si no sabes quién es. Ahí está su vida en el Evangelio. Escúchalo. ¿De qué te quiere decir el día de hoy? Y pues así estamos el día de hoy. Hoy seguimos trabajando en esta agencia de marketing. Estoy escribiendo mi tercer libro. Todavía no está terminado, pero esperemos que pronto lo esté. Estoy involucrado en proyectos con clientes que sé que van a aportar cosas buenas al mundo y que justo es uno de los filtros, ¿no? Si para poder acceder a trabajar con los clientes, ¿no? Si es un producto, un servicio que causa algún daño a la sociedad o que no suma en algo bueno a la sociedad, no es nuestro tipo de cliente. Y estoy muy contento de poder tener esa política porque me ayuda a recordar que esto es y que todo lo que hagamos es para hacerlo por amor a Dios y a los demás. Entonces, eso es un poquito de lo que te quería contar el día de hoy. Espero que te sirva, espero que te ayude, aunque sea un poco.
Y si te puedo dejar con algo al final de todo esto es, no tengas miedo de dejarte amar por Dios, ni por la Virgen, ni no tengas miedo de acercarte a Cristo. Eh, en verdad que no te pide, no te quita nada Cristo. Y como decía el Papa Benedicto XVI, no te quita nada, pero te da todo. ¿Sí? Así es que abre las puertas. Te llega a quitar algo de tu vida es porque eso te estaba destruyendo. Eso es lo único que Dios quita de tu vida si le permites entrar. Te va a quitar todo aquello que te haga daño y sobre todo que te haga correr el riesgo de perderlo a él para siempre. De que pierdas el rumbo y no llegues a la casa del Padre al final de tu vida. ¿Sí? De eso se trata, de regresar a Él y de empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Así es que espero que te sirva mucho esto que te comparto. Te pido que cuando te acuerdes de mí, ores por mí, por mi esposa, por mi familia. Y los recomiendo a todos ustedes que están viendo este video. Que Dios los bendiga.